Hola, hola, hola. Buenas noches. Lo escucho, ¿cierto? ¿Todos me escuchan? Gracias. Bueno. Ok. Ya está en vivo. Oh, aquí está la cámara. No la he visto. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Oromo Librería Café. Gracias al equipo de Oscar y de la librería por recibirnos en este espacio tan bello. Invitadas a todas las personas que nos siguen en redes sociales a visitar esta librería. Hoy estamos en un conversatorio muy importante, una conversación que se hace urgente en tiempos en los que la ciudad sigue creciendo, en los que hablamos de plan de ordenamiento territorial y en los que muchas familias ven con preocupación cómo se aleja el sueño de tener casa propia. Hoy nuestro conversatorio es sobre vivienda y futuro y nos hemos hecho la pregunta, ¿tienes la llave para una vivienda digna? ¿Cuáles son los retos y oportunidades? Este conversatorio es organizado por la librería Oromo con colaboración de Coalición Ciudadana. Nuestro invitado especial es Felipe Ramírez, economista y exalcalde de Jamundí, candidato a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca y quien tiene una experiencia muy importante en términos de ordenamiento territorial, de gestión del hábitat, a partir precisamente de esa experiencia. Como lo comentábamos en esta introducción, Andrés Felipe, nuestra ciudad viene creciendo muy rápidamente, cada vez hay unas presiones más grandes sobre el uso del suelo y poder definir políticas públicas que respondan a esa necesidad, pues se hace cada vez más necesario. En la experiencia que vos tuviste en la alcaldía de Jamundí, contanos cuáles fueron esas grandes lecciones en términos de vivienda, los retos que enfrentaste y qué aprendizajes crees que pudiéramos escalar a nivel nacional para una política integral de vivienda y hábitat. Y pues buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Hola Felipe, buenas noches a todos, de verdad, gracias por estar acá, a nuestros ediles, edilesa, a nuestra candidata, a Luz Miriam, ¿quién más veo por acá? Por supuesto la librería a Oromo Librería y Café, a Coalición Ciudadana que ha aperturado este espacio también para conocernos, Felipe Ramírez, un ciudadano indignado que en la ola verde decidió pasar de la indignación a la acción y logré en Jamundí ser concejal, después ser alcalde y el gran desafío que teníamos en Jamundí era una ciudad que se había hinchado, parte de los problemas del desarrollo del área metropolitana que de facto existía, pues era que Cali no lograba consolidar vivienda para la gente, especialmente para la gente que quería de alguna forma tener movilidad social, y lo que pasó alrededor de los municipios alrededor de Cali fue pues que se hincharon, sin tener la capacidad suficiente de prestar servicios públicos de calidad, pero también acceso a educación, a salud, a oportunidades, a seguridad, entre otras. Entonces, a partir de todas esas experiencias, lo primero que hay que hacer es siempre los territorios tienen que estar alrededor del desarrollo y la protección del agua. Y en Jamundí, pues lo que pasó fue un poco es que se secaron muchos humedales, se pasó la frontera agrícola para construir vivienda. Una necesidad, claro, que de los ciudadanos para poder tener vivienda, pero eso tiene que tener un desarrollo integral. Tenemos que primero ver cómo la gente va a vivir, cómo se integra en la movilidad, etcétera, etcétera. Así que yo creo que nuestro país tiene una dificultad en la ley 138, en la ley 388 de ordenamiento territorial que es supremamente de materializar en los territorios. ¿Y cómo sabemos que es supremamente complejo? Porque cerca del 90% de los planes de ordenamiento territorial del país están desactualizados o son letra muerta o tienen muchas dificultades en su proceso de formulación, desde los EOTs en los municipios pequeños, desde los planes básicos de ordenamiento territorial y en Cali, pues que fue demandado por temas de procedimiento. Entonces es supremamente difícil lograr tener una visión de mediano y de largo plazo, porque al final lo que ha pasado en muchos municipios es que se hacen proyectos modificatorios que lo que hacen es adicionar tierra, 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 sin una planificación de vida. Es decir, se pasa por la faja los planes de ordenamiento territorial.
Y también hay una dificultad entre la articulación y la concertación entre el ente territorial, la autoridad regional de medio ambiente, que es la CBCAC, y con el Ministerio de Medio Ambiente. Digamos que no hay una articulación clara con relación a cuáles son los lineamientos o cuáles son las determinantes ambientales para poder edificar. Yo creo que hay que hacer ahí un debate alrededor de la ley 388 de ordenamiento territorial, que está supremamente desactualizada, que nadie le ha metido diente a eso, y lo que hemos escuchado a lo largo de los últimos años es volteo de tierras. Lo han escuchado en Cali, en Bogotá, en Jamundí, en Candelaria, y al final eso no permite que haya un desarrollo sostenible y planificado de las ciudades para que la gente viva, pero no solamente las ciudades, sino pues todo el entorno, el hábitat, los animales, cómo nos involucramos alrededor de eso. En ese sentido, también muy importante preguntarte, nuestra región tiene unas presiones sociales muy grandes, precisamente por la zona geográfica donde nos encontramos y la herencia del conflicto. Eso ha generado que parte de ese hinchamiento del que hablabas de las ciudades se deba, por ejemplo, a asentamientos humanos de desarrollo incompleto, que tienen directamente un efecto precisamente en términos del ordenamiento y la calidad del agua, saneamiento. ¿Cómo una política integral de vivienda y hábitat pudiera hablarle a esa necesidad y brindar una solución para esas familias que hoy están en zonas de riesgo no mitigable, que de pronto no tienen, digamos, cómo acceder al sistema de vivienda formal? Pues hay que hacer varias cosas. Cali es la ciudad del país que tiene más asentamientos de desarrollo incompletos, casi 200, y eso crece todo el tiempo. Digamos, porque el Valle del Cauca y especialmente Cali no ha logrado consolidar una política clara de vivienda. Aquí desde el año 2012 no se construye vivienda de interés social, digamos, vivienda social. Son muy pocos los que se han construido, lo que ha pasado es que se ha ido a las periferias. Pero también el Valle del Cauca tiene unos departamentos con menor ingreso per cápita, y eso hace parte un poco de los problemas sociales que tenemos en la sociedad. Entonces yo creo que hay que trabajar dos líneas, y un poco el acceso a la vivienda, y es consolidar políticas públicas alrededor de eso, desarrollar el artículo 51 de la Constitución que determina que la vivienda es un derecho, que el Estado debe garantizar planes, programas y proyectos donde la gente pueda acceder, pero también que la gente pueda acceder al crédito, porque hay varias talanqueras. Primero, nuestro departamento y Cali es una ciudad que tiene mucha informalidad. Entonces, cuando se acercan al crédito, pues como son informales, difícilmente van a poder acceder a eso. Y la vivienda es una necesidad, es un derecho, pero es casi que es un derecho fundamental, porque uno desarrolla la vida en la vivienda. Es decir, uno sin vivienda, pues es difícil. Entonces hay que lograr que el Estado destine más recursos para que la gente viva, compre su vivienda. El 40% de los colombianos viven en arriendo. Somos una vergüenza en Latinoamérica, el país de más arrendatorios en Latinoamérica. Y eso, ahí hay una desigualdad y una inequidad que hay que corregir. ¿Con qué? Con una ley de vivienda, pero no con un programa, sino con leyes que se mantengan en el tiempo, como los abuelos que nuestros abuelos, el Estado les entregaba un lote o por autoconstrucción, o en Cali, muchos barrios fueron construidos por el Estado y fueron pagados por los mismos ciudadanos. Entonces yo creo que no hay que inventar la rueda ya está inventada. Entonces una ley que permita que la gente pueda acceder a subsidios fáciles, a viviendas dignas, no las viviendas que hoy se están construyendo. Creo que la gente merece un poco más en un país con tanta riqueza. Y lo segundo es acercar a la gente al crédito. La banca privada no ha privilegiado mucho el crédito de vivienda, digamos, por muchos factores. Y ahí tiene que aparecer el Estado, con el subsidio, pero también con la banca pública, logrando que la gente pueda acceder. Es increíble que en un país como este te financien una moto o un carro al 100%. Y no solamente te financian el carro, te financian la póliza, si no tienes licencia también. Y para una vivienda, que es un bien que se va valorizando en el tiempo, pues a ti no te prestan. Digamos, te piden demasiadas talanqueras para poderlo acceder. Entonces, lo primero es lograr destrabar eso para que en este país tengamos más propietarios. Y lo segundo está alrededor de legalizar, ser más expedito también el proceso de legalizar los barrios que ya están consolidados. O sea, cuando eso se da, cuando hay acceso a la vivienda, se van a reducir pues los asentamientos de desarrollo incompleto. Pero lo que ya hay, pues lo que hay que hacer es formalizar rápidamente los que hay, con barrios de paz, con intervenciones integrales de barrio, con llevarles acceso a servicios públicos. Y a los que están en temas mitigables, pues ahí tienen que aparecer los programas del gobierno nacional. Yo creo que hay que generar dos líneas alrededor de eso. Lo de Cali es preocupante, digamos, digamos que Cali está rodeada de invasiones, los cerros, la ladera, y lo que hace es que eso le salga más caro a la ciudad.
pero si habilitamos terrenos, por ejemplo, de Conavarro, que ya está listo para vivienda social y no para que se engorde y luego se construyan condominios, otro tipo de situaciones, pues no vamos a lograr equilibrar un poco las cargas en el municipio, en el distrito de Cali, sino que se va a seguir dispersando la construcción de vivienda alrededor. Tocaste varios temas súper importantes, pero me quiero centrar en uno que yo creo que nos llega a todos y es cómo la clase media está en ese sándwich en el que ni puede acceder al subsidio ni tiene facilidades para acceder al crédito. ¿Cómo corregir esa imperfección del mismo modelo que no permite que esos potenciales compradores entren a ese mercado? La política de vivienda en Colombia está alrededor del número de casas, no del número de familias. Y creo que el enfoque tiene que ser distinto, porque al final uno, digamos, siempre ha estado enfocado alrededor de indicadores económicos y al Estado le interesa más que los indicadores económicos son los indicadores de bienestar. Si logramos sacar de la familia, darle acceso a vivienda a las familias, digamos, las informales, pero también las formales que no han podido acceder a ella, con subsidios estables, con subsidios que no dependan de un político, que no dependa del gobierno de turno, sino que estén con un enfoque permanente, que no sea un negocio, una constructora que al final pues entrega lo que quiera, sino unos estándares mínimos de vivienda que se pueden normar de acuerdo a lo que ha dicho ONU Habitat, digamos, no lo que se ha entregado como viviendas gratis, y las conocen ustedes, que uno, pues ahí la gente vive como en una jaula, necesitamos es vivienda digna. Entonces hay que hacer es que la clase media, la clase vulnerable, la gente que quiera acceder a una vivienda, pues tenga una mano del Estado alrededor de un subsidio. Y el crédito, pues tiene que ser el Estado que promueva. Si el Estado se mete como un jugador del crédito de vivienda, pues el aparato privado también se va a mover, porque no se va a quedar por fuera del juego, como se dice. Entonces yo creo que hay que incentivar. El Estado debe ejecutar 20 billones de pesos al año. No este gobierno, históricamente, porque ha sido muy ineficiente en la ejecución. Entonces, esos recursos se pueden destinar rápidamente a la construcción de vivienda y no necesariamente de los grandes desarrolladores, de los pequeños desarrolladores, pero también de los modelos populares de vivienda. Y eso permite que se dinamice la economía y eso permite, primero, que tengamos mejores indicadores sociales. La vivienda es un bien social, no es un bien económico. Allí se desarrolla la vida, ahí la gente, cuando la gente tiene una vivienda, parte de esas viviendas cambian en su mentalidad. Entonces, ese es un bien esencial que el Estado tiene que ponerle los ojos para poder construir una mayor igualdad. O sea, el 40% de los colombianos viven en arriendo. La media de Latinoamérica es del 21%. O sea, la media latinoamericana es del 21%. El Valle del Cauca es el 49%. Nosotros estamos por arriba de la media del país. Y es un poco porque la tierra está muy concentrada. No hay planes de ordenamiento territorial donde la gente pueda vivir bien. Si ustedes, y a la gente pobre, la han mandado a vivir en los lugares más alejados, donde se inunda, donde la vida es más costosa, y al final no hay movilidad social, sino que hay otra vez como una revictimización, o la gente se vuelve cada vez más pobre y la violencia es la que ocupa esos lugares. Un caso de ellos, no sé si ustedes conocen Ciudad del Campo, en Palmira, y es unas personas supremamente alejadas o poblado campestre, donde la gente al final no vive bien, o en Jamundí también, en sectores como Bonanza y Las Flores, que a partir de una acción popular logramos frenar eso y ya se construyen mejores desarrollos. Un poco es pensarse la ciudad bien y no entregarle a la gente cualquier cosa como para que se conforme con eso, sino porciones de desarrollo de la ciudad donde la gente pueda vivir, si es estrato 1, como si estuviera en el estrato 4 o 5, buen espacio público, buenas zonas verdes, vías de calidad, acceso a equipamiento comunitario. Y eso ya se ha hecho en el país, en Manizales, en Pereira, en Jamundí, un proyecto que se llama Den del Parque, y eso permite que la gente tenga movilidad social. Que si compra una casa de interés social de estrato 1, estrato 2, en el cabo de 5 o 10 años, la pueda vender y se vaya movilizando. Y eso hace que este país consolide más clase media. Muy importante eso y sobre todo porque la vivienda, lo mencionaste ahorita, es el activo principal de una familia y es lo que permite que a partir de eso se empiecen a construir otras dinámicas en el mismo territorio y al interior de esa familia, que concluyen en una movilidad social y en un desarrollo general de la comunidad. Dentro de ese modelo actual de vivienda hay un actor clave que son las cajas de compensación. En Cali tenemos dos cajas, Confandi y Confenalco, y hemos visto cómo Confandi se ha venido como desmantelando y varias de sus unidades productivas pues han venido como cediendo.
lo mencionaste también, hace muchos años no se desarrollan grandes proyectos de vivienda de interés social y en el pasado Confandi era uno de esos grandes desarrolladores, barrios completos como Torres de Confandi, Vegas de Confandi, Ciudadela de Confandi, partes de Calipso fueron desarrollados por la Caja de Compensación, precisamente en un ejercicio de justicia social con la clase trabajadora. Eso viene cada vez cediendo más. ¿Cómo reactivar a las cajas de compensación en ese rol y devolverles esa función que antes desarrollaban? Hay una situación, digamos que en el Valle del Cauca ha perdido capacidad económica, es decir, nosotros en lugar de desarrollar una industria más fuerte, de que el agro genere mayor valor agregado, pues nos hemos consolidado como un departamento de prestación de servicios. Y el Valle del Cauca solamente tiene 4.000 subsidios de vivienda en las cajas de compensación de los empleos formales. Solamente pueden acceder a esos subsidios quienes se ganan hasta 2 salarios mínimos, si no estoy mal, y están en una empresa de manera formal. El Valle del Cauca tiene 4.000 entre las dos cajas de compensación, mientras ciudades como Bogotá tienen 50.000. Entonces digamos que ahí hay una, y no logra Bogotá lograr ejecutar todos esos subsidios que tiene, porque están los subsidios de la caja de compensación, están los subsidios de la alcaldía. Entonces Bogotá no ha sufrido la dificultad que ha tenido el Valle del Cauca con relación al programa Mi Casa Ya, porque tiene un aparato productivo que logra de alguna forma que las personas accedan a un subsidio de vivienda, ya sea desde el sector formal, que son las cajas de compensación, o a través de la alcaldía, que permite también que trabajadores informales lo puedan hacer. Aquí lo que hay que rebustecer es el aparato económico, que hayan cada vez más empresas, más empleo formal, para que tengamos más subsidios de vivienda. Porque si no, lo que ha hecho es eso, la precarización de las cajas de compensación. Pero también se puede hacer algo desde el Congreso. Y es, no todos esos recursos de las cajas de compensación a nivel nacional son recursos públicos. Y es decir, Bogotá históricamente deja de ejecutar alrededor de 10.000 subsidios al año. Y eso se podría de alguna forma redistribuir en los municipios y departamentos donde hay una necesidad de subsidios. Entonces, un poco poner eso en el radar, y es Bogotá, no alcanza a ejecutarlos todos, Medellín tampoco, Barranquilla sí, y es redistribuir un poco en los departamentos donde se necesiten. ¿Dónde? En Cauca, en Valle, especialmente en los departamentos del suroccidente colombiano, que su capacidad económica y su capacidad de absorber a gran parte de la economía en el sector formal no da. Yo creo que hay unas tareas alrededor de eso. Es un esfuerzo enorme para que el Valle logre tener más actividad económica. Hayan más empresas, muchas se han ido, ¿sí? Que logramos destrabar eso. Y lo otro es lo que les decía, es un poco compensar, o sea, es una bolsa nacional, que no sea una bolsa por departamento o por ciudad, sino una bolsa nacional, y donde se necesitan los subsidios, allí se enfoque. Porque de lo contrario está pasando lo que tú dices, ya barrios de las casas de compensaciones no hay. Sí, creo que fuiste claro con la respuesta. Hablabas también de la concentración de tierra, y creo que pues para todos es súper claro que en el Valle del Cauca lo vivimos hasta cada vez que vamos al aeropuerto, ¿cierto? La concentración en el monocultivo de caña pues reduce también las posibilidades de los municipios de poder crecer. ¿Cómo resolver eso un poco? ¿Qué papel podría jugar la Agencia Nacional de Tierras o los bancos de tierras precisamente para empezar a habilitar suelo urbanizable para las familias que lo necesitan? Yo creo que en el Valle del Cauca hemos cometido un error, y es que nosotros nos hemos expandido y nos hemos desarrollado hacia arriba. Yo creo que el Valle del Cauca tenemos una dificultad en Cali, especialmente con la base aérea, que hay que lograr hacer unos esfuerzos para trasladarla y que la ciudad pueda crecer hacia arriba. Tenemos una idiosincrasia también que no nos gusta subir los pisos. Entonces, los centros comerciales que tienen 2 o más de 3 pisos están vacíos, no funcionan. Y es un poco porque nos han mostrado el modelo de expandirnos. Y eso es imposible. O sea, la ciudad no crece, la prestación de servicios públicos, de vías y de redes y todo lo que se necesita para que la gente viva bien, no crece a la misma velocidad que crecen las viviendas. Entonces ha sido una dificultad. Tenemos que lograr densificar la ciudad, porque si no, va a ser imposible. O sea, ya van a llegar a Jamundí, y las siguientes Palmira y Candelaria, y así sucesivamente. Entonces no nos va a alcanzar el Valle del Cauca para construir viviendas. Yo creo que hay que cambiar ahí un foco en el Valle, en Cali especialmente, que no ha logrado consolidar vivienda para la gente, sino que le toca irse a las periferias, y la gente se va
a los otros municipios no porque quiera, porque le toca, porque acá los arriendos son muy costosos y consigue vivienda en otros lugares donde sí bien consigue la vivienda, pero el transporte se le hace supremamente costoso, y lo más costoso en el traslado no es la plata que se gasta, es el tiempo que pierde. Entonces ahí estamos perdiendo vida para compartir con la familia, y eso no se recupera. Y yo creo que más allá de expandir la ciudad, de lograr más tierras, hay unas tierras en la ciudad que no se han desarrollado, que hay que desarrollar y hay que privilegiar los barrios sociales. Y lo otro, la ciudad se tiene que densificar, hay que crecer hacia arriba. O sea, no podemos seguir expandiéndonos porque va a ser una ciudad insostenible. Ya lo vemos, pues entrar de Cali a Jamundí es imposible. De Candelaria acá, pues allá está el puente que se demoró 10 años, pero también era supremamente complejo y cada vez va a ser más difícil. ¿Sí? Pero me voy a centrar un poco más ahí porque me interesa ese tema. Eso, digamos, para el caso de Cali y las grandes ciudades del departamento. Pero cómo brindar oportunidades, por ejemplo, en términos de vivienda rural, ¿cierto? Y sobre todo en clave de querer cambiar un poco la dinámica productiva del departamento, pues debemos también como poder llevar gente hacia el campo, a que habite el campo en unas prácticas agrícolas distintas a las tradicionales. Ahí necesitamos un poco como de apoyo de la institucionalidad y de la política pública para que medie esa transición. ¿De pronto la política pública de vivienda ha contemplado ese ejercicio? Nuestro país es un país que tiene muchas instituciones y todas trabajan de espalda a la otra. Entonces te voy a dar ejemplos que pasó en Jamundí. Y te lo digo porque es lo que aprendí, lo que me tocó resolver. Y es, el problema del campo nuestro es que la gran mayoría no tiene sus propiedades legalizadas. O sea, son personas que han vivido históricamente allí y tienen un título o tienen una posesión o tienen una compraventa o tienen cualquier cosa. Entonces en la zona rural lo que hay que hacer es tratar de, a mí me tocaba articular con la Agencia Nacional de Tierras, con la ART, que es la agencia, son dos, la ANT y la ART. Después con instrumentos públicos, para poder que sea más fácil el proceso de registro. ¿Sí? Entonces, esas tres entidades, superintendencia, ART y la alcaldía, entonces es muy engorroso. Entonces, hay que hacer mucho más expedito el proceso de legalización de las viviendas en la zona rural para que la gente viva allá y poder entrar con otro tipo de subsidios. Entonces, subsidios de mejoramiento, subsidios de lograr impactar con las agencias, con la CBC, por ejemplo, en temas de saneamiento básico, citares, acueductos comunitarios, pero para eso necesitamos, para que el Estado pueda llegar, pues terrenos legalizados, lo que tú un poco hablabas. Con relación a la gente que vive allá, no puede volver a pasar en el país, por ejemplo, las casas gratis, que lo que hicieron es, hay un listado de gente que no tiene propiedad y por supuesto en su mayoría en esas viviendas son personas rurales. Si ustedes preguntan en las casas de interés social que regalaron, en su mayoría gente rural, porque la gente tenía su casa, pero no tenía su título. Entonces clasificaba, como eran más vulnerables en la zona rural, pues lo que hacían es que eran los primeros. Y se los llevaron de la zona rural a la zona urbana. Lo que hicieron fue generar un desplazamiento, un problema supremamente grande. Y la política con relación a la ruralidad tiene que ser completamente distinta. Cada zona rural de nuestro país tiene una particularidad distinta, tiene unos actores distintos, tiene unas realidades en los temas económicos diferentes. Entonces yo creo que hay que territorializar un poco eso, entender las dinámicas del desarrollo. Por ejemplo, en Cali, el 4% de la población es rural. Tenemos que acá no hay tanto problema con relación a eso. Pero en municipios como Jamundí, como Cartago, como el Águila, como esos, necesitan una política de vivienda completamente distinta. Y es lograr que la gente se quede en el campo, legalizarla para que pueda acceder al crédito. Cuando tienen su propiedad legalizada, más fácil entra el Banco Agrario a prestarles, o de cualquier entidad financiera. Pero también eso genera, cuando usted sabe que tiene algo, pues eso genera unos estímulos que a veces uno no alcanza a comprender. Cuando usted compra su carro, inclusive cuando compra un carro, usted siente que algo cambió. Y cuando compra una casa, pues cambia mucho más, porque eso es un patrimonio que en el tiempo va a poder heredar su familia. Entonces yo no sé si... O sea, yo no creo que hay que expandir más la ciudad alrededor de la vivienda. Te pregunto también por otra entidad clave, el Fondo Nacional del Ahorro, que ha sido un canal que ha permitido que muchas familias accedan a vivienda, pero que nuevamente tiene la restricción de la formalidad. Solo quienes están en la formalidad y cotizan tienen acceso. ¿Crees que ese fondo podría evolucionar
y cubrir otros sectores del mercado de vivienda? Sí, señor. Lo primero que paga la gente mes a mes, ¿qué es? O sea, ahorra sagradamente. Es el arriendo. O sea, la gente paga el arriendo. Más que por él, por su familia. Para que esté bien, para que esté segura, para que no la saque. Entonces, si la gente tiene con qué pagar un arriendo, tiene con qué pagar un crédito. Lo que hay que hacer es adaptar el crédito a las capacidades económicas de la familia. Uno ahorita escucha anuncios del Banco, del Fondo Nacional del Ahorro, financiamos el 100% de la vivienda. Sí, eso está chévere, pero la gente no le da capacidad de pago, porque el 100% te da una cuota de 2 millones de pesos. Si se gana el salario mínimo, ¿cómo va a pagar eso? O sea, entonces tiene que lograr adaptarse a la capacidad económica de la gente, no al contrario. O sea, es que la gente trata de adaptarse a la vivienda, que es al contrario, la vivienda se tiene que adaptar a la familia. Entonces, porque en todos aquí somos distintos. La señora que vende arepas en una esquina, que tiene un trabajo informal, pero que tiene un ingreso casi que estable, se le baja cuando llueve, pero el resto se mantiene estable. Entonces, un poco hay que entender esa economía del país para poder lograr consolidar una clase media, para poder formalizar más, para poder que tengan propiedad. Si tenemos un país de propietarios, tenemos un país que la gente siente más arraigo, que tiene algo donde echar raíces. Entonces, yo creo que el Fondo Nacional del Ahorro tiene que ser más agresivo con relación a eso, pero además la plata del Estado no tiene que generar rentabilidad económica, sino rentabilidad social. Y está el Fondo Nacional de Garantías, que puede cubrir también a aquellas familias más vulnerables en caso de que tengan algún tipo de dificultad. Entonces yo creo que el Estado tiene que apostarle más a eso, no comportarse como un jugador privado, sino como un jugador público, digamos, que lo que hace es tener una rentabilidad social. Si tenemos más familias propietarias, a ellos les interesa tener más familias que tengan vivienda, en lugar de un banco que tenga más créditos hipotecarios con mayores tasas de interés y con mayor rentabilidad. No, eso no es la rentabilidad de ellos. La rentabilidad es cuántas familias ya tienen propiedad, cuántas familias sacamos de un asentamiento informal o de un arriendo, o cuántas familias viven en una casa. Entonces, cuando va a un crédito le pregunta, ¿vivienda propia, arrendada o familiar? Porque en este país familias viven en una casa, viven 2, 3 o 4 familias en hacinamiento. Entonces, hay que entender esa realidad para que el Estado de alguna forma logre reducir esas brechas de desigualdad. Y ahí está el Fondo Nacional del Ahorro, está, por supuesto, presionar a las cajas de compensación para que accedan, para que la gente más pueda acceder a eso, el Fondo Nacional de Garantías y toda la banca, el Banco Agrario. Digamos que hay muchas entidades del Estado que podrían de alguna forma acompañar más y arriesgar más, ¿sí? Porque es la plata al final de todos y esa plata se puede arriesgar. Frente al tema del acceso a financiación, hoy los bancos prestan el 30% de cuota inicial y digamos que extraordinariamente ciertas entidades están prestando hasta el 100%, pero hace muy difícil la sostenibilidad de los créditos a largo plazo, sobre todo en las familias más vulnerables y sobre todo por la condición que tienen las viviendas BIS y BIP de estar atadas al salario mínimo. Lo vemos ahora en donde el aumento del salario encareció la cuota inicial de las personas que ya habían firmado promesas de compraventa y que encuentran pues que van a tener un crédito mayor para poder cumplir con los pactos. ¿Cómo poder resolver eso a futuro para que no se nos convierta esto en otro escenario como el que se vio con el UPAC, en el que la vivienda empieza a subir de precio más de lo que el mercado puede realmente asumir? Creo que hay que construir otro indicador más allá del salario mínimo que no. Si ustedes ven la inflación, tiene un incremento. Y ustedes ven el índice de precios al productor y está en ocasiones negativo. Entonces creo que hay que buscar una forma distinta de establecer el incremento de los precios. Hay que atarlo a algo para que no haya para que no haya como un abuso por parte de las constructoras alrededor de establecer los precios de la vivienda social, ¿sí? Pero también creo que la vivienda social debería estar atada a ¿cómo se lo explico? Es decir, ya hay un indicador económico con relación al precio de ellas, que no puede ser la inflación, no puede ser el salario mínimo, porque hemos visto cómo pues de 170 millones pasó a 250, y eso pues no puede ser. Entonces ahí está la VT, que es un poco más estable, que está alrededor de la inflación y de otras variables que permiten controlar más esos precios, porque el mayor componente de la vivienda no es la mano de obra, es el acero, es el concreto, es otros elementos que, si bien son intensivos en mano de obra, como son tan eficientes, pues es en otro tipo de situaciones donde se puede controlar los precios. Entonces, por una parte, eso, yo creo que hay que buscar un indicador distinto
hay que construirlo. Podría ser la VT, la VT o la otra de la DIAN, se me fue el nombre. Bueno, hay que nos ayuden a un lapsus mental ahí. El de la DIAN, que es la VT, ¿sí? Y la otra es la VR. Esa VT y la otra es la VR. Entonces podría ser alguna de esas dos variables que son mucho más estables, que tienen mayores variables alrededor de no solamente una decisión política de establecer un incremento del salario mínimo, sino que este tiene más variables macroeconómicas que permiten tener precios más estables, especialmente para la vivienda. Para otros elementos podría ser el salario mínimo, pero pues ese es un indicador que puede distorsionar los precios. Un poco eso. Pero también tenemos que ponernos de acuerdo qué tipo de vivienda es la vivienda de interés social. A mí no me gusta hablar en términos de vivienda de interés prioritario, porque es como siempre lo más chiquito para los más humildes. Yo creo que hay que ponernos de acuerdo en ciertos criterios alrededor de cuál es una vivienda digna. 35 metros, 40 metros. Yo creo que hay que establecer unos rangos distintos para que la gente pueda vivir mejor, para que la vivienda se convierta también en un elemento de desarrollo hacia adelante. Entonces ustedes van a los barrios sociales y que la gente, los de antes, eran mucho más generosos. Entonces la gente ahí construía un negocio, construía una vivienda distinta. Entonces yo creo que hay que ponernos de acuerdo con relación al precio de la vivienda, pero también a las condiciones mínimas para que sea una vivienda digna, no pues las casas de chicles que hoy nos ven. Que cada vez son más chiquiticas, más incómodas, en obra gris, ya no traen ni baño. Que sean mínimamente habitables. De acuerdo, dignamente habitables. Sí. Quiero preguntarte también tu opinión en materia de subsidios sobre el subsidio a la tasa de interés. Y es que, digamos, obvio que el subsidio a la cuota inicial es muy bien recibido generalmente por todas las personas, pero el de la tasa de interés, que se conocía antes como Fresh, generó muchas críticas en torno a que se volvía un negocio principalmente financiero para la banca, en donde el Estado mismo le garantizaba el negocio por 30 años. ¿Cómo liberar al modelo de subsidios precisamente de esa presión financiera y bancaria? Yo creo que el Estado puede hacer dos cosas, o dar un subsidio del 30% para que la gente pueda acceder, o darle el subsidio al interés durante todo el periodo, o por lo menos hasta que esa familia veamos que ya pasó un percentil de ingreso que permita el pagar su crédito. Pero también podría ser eficiente a partir de subsidiar la tasa de interés. Así pasa en Panamá, por ejemplo. Lo que hacen es a ti, con tu cédula te venden la casa, o sea, no tienes que dar cuota inicial. Y el Estado lo que hace es te garantiza, de acuerdo a tus ingresos y el valor de la vivienda, unos puntos de la tasa de interés durante todo el periodo de vigencia para que tú compres tu casa. Es una forma también de hacerlo. Y también alivia un poco la carga fiscal del Estado, que la cuota inicial la tiene que sacar de una y con la tasa de interés lo que hace es que va amortizando año a año. Entonces yo no lo veo tanto como un negocio, sino como una posibilidad también de financiar o con tasa de interés o a través del subsidio. ¿Quiénes necesitan tasa de interés? O sea, alguien que pueda pagar, por ejemplo, su cuota inicial, pero que la cuota le queda muy alta de acuerdo al ingreso que está pagando, pues ahí el Estado podría acompañar a una familia que se gana entre un poco más de 6 salarios mínimos, o hasta de 6 a 10, por ejemplo, con subsidio de tasa de interés, de unos porcentajes de acuerdo a su capacidad de ingreso. Yo creo que esos son formas de reducir el déficit habitacional y lo que les contaba del 40% de colombianos que viven en arriendo. O sea, yo no los satanizaría. Creo que es una buena alternativa si se hace bien, si está bien focalizada y si eso permite que la gente pueda acceder a vivienda. Digamos que hay un elemento adicional, es que parte de ese recurso generalmente va, por ejemplo, a ese segmento de 6 a 10 salarios mínimos que, digamos, no tienen condiciones de vulnerabilidad y no pensaría que no requieren ni siquiera acceder a un subsidio de vivienda. ¿No crees que eventualmente ese recurso podría fortalecer más en viviendas de interés prioritario o de interés de emergencia? ¿Viviendas de emergencia de riesgo no mitigable? En Colombia nunca se piensa en la clase media, que en su mayoría le toca pagar universidades privadas, que en su mayoría pues le toca tener muchos costos. Los impuestos, ¿quiénes pagan más impuestos? La clase media. Y la clase media nunca dice nada, porque tiene que trabajar para sobrevivir. Entonces yo creo que hay que generar unos alivios para la clase media que no ha podido tener vivienda. Entonces, una familia que se gane 6 salarios mínimos son 12 millones, más o menos, ¿no? Entonces usted haga cuentas.
en una familia de 2 hijos que tiene universidad, ¿sí? Entonces, haga cuentas y verá que le hace falta para poder tener eso, para poder consolidar, comprar una vivienda. O sea, sí, yo creo que la clase media también necesita una mirada desde el Estado y no solamente cuando los necesitamos para cobrar impuestos. Entonces yo creo que hay que, bien focalizado, para que no haya ahí tampoco fallos, digamos, fallo o una posición abusiva de algún ciudadano, es lograr entender bien esa familia que necesita y acompañarlo con un subsidio de crédito, de tasa de interés, si lo necesita. O sea, no de manera generalizada, sino dependiendo de las condiciones de cada familia, pero yo creo que la clase media hay que acompañarla. Además, porque pues tiene mucho menos posibilidades de acceder a otro tipo de beneficios. Quería preguntarte también, ¿el Estado tiene, por ejemplo, fondos de saneamiento dirigidos a garantizar temas de servicios públicos en ciertos municipios y entes territoriales con dificultades, sobre todo cuando hay temas de legalización de barrios? Pero poco se habla del déficit de espacio público y, digamos, del rol que tiene el Estado y la nación de poder precisamente aportar en ese camino. El tema de ciclovías y de infraestructura liviana, parques, centros culturales, etcétera, que son los que realmente dignifican el hábitat y, digamos, lo hemos conversado, una vivienda no solamente es el techo donde me refugio como el clima, sino en donde desarrollo, pues, todo me desarrollo como individuo y como familia. ¿Qué podría hacer el Estado para mejorar esas condiciones de déficit de hábitat y de espacio público en el departamento? Los planes de ordenamiento territorial, la ley 388 al final se ha vuelto pues una letra muerta, para ponerle algún término alrededor de eso, y es la ciudad nunca se ha pensado en su integralidad, sino en resolver un problema. ¿Cuáles son los problemas? Vivienda y vías, y el espacio público queda en otro lado, porque no nos detenemos a pensar cómo logramos resolver los problemas estructurales de las ciudades. En Jamundí logramos algo y es detener ese crecimiento desbordado a partir de una acción popular, de una acción popular que genera un pacto de cumplimiento, y el pacto de cumplimiento lo que dijo es, ese es el perímetro de servicios públicos de Jamundí, no pueden crecer más a partir de ello hasta que no resuelvan su capacidad de prestar servicios públicos. Y eso lo que permitió es un poco bajarle la presión a la olla y pensar mejores porciones de ciudad. Entonces tú vas, por ejemplo, a Parque Natura y ves más espacio público, parques lineales, cicloinfraestructura, pero vas a un barrio de interés social, es del parque que le digo que es importante que vayan y vean cómo un barrio de interés social se puede parecer a uno de estrato 4, con mejor infraestructura, con parques lineales también, con zonas verdes, con lagos, que los lagos de regulación se vuelvan en un tema paisajístico y también de disfrute, en un lugar allá vedado que no se puede utilizar, ¿no? Sino que hagan parte de la contemplación del espacio público y de la naturaleza. Entonces, ahí hay una discusión enorme. Ahorita que Cali está debatiendo el plan de ordenamiento territorial, se tiene que terminar. El Valle del Cauca, Cali, Jamundí son las ciudades que tienen menos espacio público por habitante. También los invito a que conozcan en Jamundí si han ido a Arizona, se llama Bosque Lago, y ahí logramos recuperar cerca de 100 hectáreas de zona verde, parque seco, el único bosque seco que tenía Jamundí en la zona urbana, 6.5 hectáreas de espejo lagunar, y lo que uno tiene que también exigir a los desarrolladores es pues que las compensaciones y la preservación del medio ambiente se dé. Entonces, es un poco también quiénes están liderando, cuál es la visión de quienes gobiernan para que el desarrollo urbano sea mucho más equilibrado y que tengamos un mejor espacio público. Tuviste una experiencia muy interesante precisamente en Jamundí con el desarrollo de obras por cargas urbanísticas. Contanos cómo funcionó, qué experiencias te dejó, ¿eso es replicable en todo el departamento? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una pelea durísima porque a los constructores pues les gusta construir su casa y hacer lo menos que puedan con relación a que la gente iba bien. Entonces ya logramos tener unos indicadores o por cada cantidad de viviendas tenían que hacer espacio público. Y en unos comités determinábamos, por ejemplo, cuál era la prioridad. La normatividad de Jamundí en su plan básico de ordenamiento territorial que existe desde el 2002 y nunca se ejecutó hasta el 2019, pues lo que nos permitía era, y en el 2020 hacia adelante era, por X número de casas, pues ellos no solamente tenían que hacer las viviendas y las vías, sino que tenían que construir equipamiento de espacio público. Entonces logramos hacer, por ejemplo,
plazas de mercado, colegios, bulevares, vías de 4 carriles, equipamiento de espacio público como por ejemplo parques de nuevas tendencias. Digamos, lo que hicimos es, en lugar de compensar a la ciudad con plata, pues que ustedes ejecuten las obras, hagan las obras, que ustedes las hacen, pues garantizábamos que les hiciéramos bien. Entonces, parte de esos recursos, pues lo que se hizo fue para empezar a reducir el déficit de equipamiento que tenía el municipio en colegios, en CDIs para los niños, en espacios para el deporte y la recreación, y también aplicamos algo que en Cali se ha dejado de aplicar y es el cobro de las plusvalías. Las plusvalías es un elemento muy poderoso para empezar a compensar a la ciudad el desarrollo urbanístico. El cambio de la tierra cuando pasa de rural a urbana o de zona de expansión a urbana, pues ahí hay un incremento del valor que esa plata, pues nadie pregunta qué pasa con esa plata. En Jamundí lo que hicimos fue que parte de esos recursos los pagaran en obras que le servían a la gente, ¿sí? Y que se vieran. Eso es un poco lo que hicimos allá. Fuimos al consejo, el consejo que tenía en contra no se dio cuenta como de ese mico que les metimos, lo aprobamos y después logramos ejecutar de manera directa muchos recursos, más de 100 mil millones de pesos en obras, y el presupuesto de Jamundí es de libre destinación, por ejemplo, yo les digo, para invertir en de 15.000 al año. Con ellos ejecutamos más de 100.000 en obras que están allí, entregadas y funcionales. Te hago otra pregunta. El congresista Duvalier Sánchez aprobó una ley o tramitó una ley en el Congreso sobre los desplazados climáticos. ¿Cómo pensar en soluciones de vivienda en condiciones de cambio climático, en donde cada vez las comunidades están más expuestas? Lo vemos ahora en la zona norte del país. ¿Qué rol juega ahí la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Crees que debe inmiscuirse en el tema de vivienda? Quien ha hecho más vivienda con relación a eso, después de la ola del 2010, ¿se acuerdan que el presidente Santos creó el Fondo de Adaptación? Es un poco el brazo ejecutor cuando pasan este tipo de situaciones, más que la URGD. Entonces, el Fondo de Adaptación es el que hoy tiene esa destinación de lograr hacer vivienda. Cuando yo estaba en el Ministerio de Vivienda, nos llegamos muchas solicitudes con relación a eso, porque en los casos de emergencia, en casos de mitigación, quien responde allí es el Estado. La dificultad son los recursos, pero la dificultad es también los entes territoriales. En Jamundí hoy está inundado Villa Paz, históricamente se inunda desde que se construyó Salvajina, y las personas moradores de este corregimiento, pues ellos no quieren desplazarse, quieren que sean mitigados y quieren que sean de alguna forma compensados. La ley que contempla Duvalier, si bien es una ley muy importante, hay que trabajar para que eso tenga recursos, para que eso se materialice en el territorio cuando pase un evento de estos. Entonces el Estado tiene una responsabilidad alrededor de eso y cada vez los efectos de la crisis del cambio climático van a ser más fuertes y ahí hay que hacer leyes como esta que es pionera, pero también el Estado tiene una responsabilidad de empezar a buscar los recursos para lograr eso. ¿Y cómo se empieza a mitigar eso? Donde tenemos siempre deslizamientos o temas complicados es donde hay invasiones, porque son las zonas de alto riesgo, son las zonas donde la gente, por tratar de vivir, pues llegan allá. Entonces tienen incendios, tienen derrumbes, tienen cuando se viene la montaña o el agua. Entonces hay que lograr consolidar una política seria de vivienda, tanto en la zona urbana como en la zona rural, para que no tengamos esos fenómenos con tanta frecuencia. Ya vamos terminando y nos gustaría también que nuestros invitados, si tienen preguntas, las vayan formulando para que al final las socialicemos entre todos, por favor. Te quiero preguntar, ¿cómo garantizar que este modelo de vivienda digna pueda ser sostenible en el tiempo? ¿Se requiere una reforma tributaria o los recursos que tiene hoy la nación son suficientes para poder financiar una política de esta naturaleza? Pues necesitamos una sola reforma tributaria y es que este país no se lo sigan robando. Si no se lo roban, la plata alcanza mucho más. Porque aquí cada problema fiscal es una reforma tributaria y a quienes más castigan es a la clase trabajadora, a la clase media. Entonces, primero, luchar contra eso. Lo otro, el Estado debe ejecutar 20 billones de pesos. 20 billones. Ustedes busquen históricos de cuánto ejecuta el Estado año a año, no solamente en este gobierno, hacia atrás, o sea, históricamente. Y es porque el Estado no ha sido eficiente ejecutando el gasto. Y entonces allí hay recursos que se podrían destinar a tener no un plan de vivienda, sino una política de Estado que permita que la vivienda
no sea de un gobierno, sino de los colombianos, como lo establece la Constitución Política. Entonces hay que primero luchar contra la corrupción para que no se sigan robando los recursos, que eso es lo que más, ¿cuánto se gasta al año? No sé si ustedes han visto las noticias. ¿Cuánto se pierde en corrupción? No, eso por ahí ya pasó. Entonces año a año, y eso es una reforma tributaria, 20 billones, 50 billones dice la Contraloría. Eso es cuántas reformas tributarias son al año. O sea, nosotros no necesitamos reformas tributarias cada vez que tenemos una situación de crisis fiscal. Es austeridad del gasto, por supuesto, ser eficientes, pero también combatir la corrupción, que pues es el peor cáncer de nosotros. ¿Y cómo se da estabilidad? Pues construyendo una ley que permita que eso tenga sostenibilidad en el tiempo, que se apoyen los recursos en el presupuesto general de la nación y que la gente pueda acceder a estos programas independientemente del presidente, alcalde, gobernador o quienes estén en el poder. ¿Te parecería importante incluir elementos de sostenibilidad en los procesos constructivos? Digamos, hoy pues sabemos que el sector construcción es de los que mayores impactos ambientales genera, pues por los insumos que requiere, etcétera, pero también es de los que más empleo genera y digamos que pues clase de economía es el multiplicador de la construcción. ¿Cómo armonizar esa disyuntiva? ¿Crees que el sector construcción podría adoptar prácticas más sostenibles, amigables? Vemos en Cali, por ejemplo, un tema muy delicado con el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición. ¿Qué lecciones crees que debamos implementar en ese sentido? La vivienda cada vez se está volviendo más eficiente, en lo que yo vi y conocí. Se recupera mucho más los elementos que quedan, pero también se están haciendo proyectos más sostenibles con el medio ambiente, que sean bioclimáticos para reducir consumo de energía, que se puedan reutilizar algunas fuentes de agua como las lluvias o algunas del ciclo de consumo de la vivienda. Hay que ir adaptando eso, lo que pasa es que eso también hace que la vivienda sea mucho más costosa y por eso el Estado tiene que entrar con subsidios y con algunos beneficios para especialmente la construcción de vivienda para social. Allí hay que hacer unos esfuerzos enormes para que la vivienda tenga mucha más adaptabilidad a los cambios climáticos y a los desafíos con relación al medio ambiente. Temas de paneles solares, temas alrededor de lo que hablamos de un reciclo del agua a partir de estos desarrollos, de optimizar también el suelo, ¿sí? Lograr un poco eso permitiría que la vivienda sea mucho más sostenible. Hablando de la vivienda social, ¿sí? Creo que los colombianos que están construyendo su primera vivienda tienen que tener también unas condiciones que permitan que la vivienda esté adaptada a las nuevas tecnologías, sin que se vuelva más costoso. ¿Quién tiene que aparecer? El Estado, por supuesto, para poder hacer que eso sea accesible, si no va a ser una vivienda muy costosa. Vamos a abrir entonces la ronda de preguntas del público. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aprenden sus números, por favor. Estas son más chéveres. Sí. 1. Luzmi. Bueno, buenas tardes a Hola, todos y a Miriam. todas. ¿Sí? Pero para allá, Pero para nuestros seguidores. Sí, para los seguidores. Sí, tienen toda la razón. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Y mi pregunta, Felipe, va en este sentido. Si bien es cierto, en los territorios, ¿cierto? En los espacios, ya sea urbanos o rurales donde se desarrolla la vivienda, siempre hay un hábitat natural, un ecosistema. A pesar de que las constructoras hacen un checklist, ¿no? En términos de las licitaciones y permisos y demás, los animales que habitan los territorios siempre pues han sido perjudicados y desplazados. Muchos de los humedales, las lagunas naturales y demás son resecadas. Y además, los animales que habitan en esos territorios pues sufren un impacto y a veces entonces entenderíamos esa puja, ¿no? Entre la vitalidad de los seres humanos, ¿cierto? Esa vivienda que es importante para el desarrollo, como tú lo decías, en términos de justicia social, pero entonces, ¿dónde queda la justicia social para los animales? ¿Dónde queda ese equilibrio en ese ecosistema que estamos afectando? Por ejemplo, el territorio, sobre todo voy a hablar puntualmente en la Comuna 17 en Cali, donde han aves, sobre todo son las más afectadas, y no hay, digamos, un inventario de afectación en estos animales. Entonces,
Sí me parece muy importante que en todo proyecto de vivienda, y aquí viene otro tema, y es que efectivamente esas licitaciones o digamos esos permisos que se le otorgan a las constructoras siempre van debajo de la mesa y chulean el checklist de que se tuvo en cuenta las licencias ambientales y demás. Los que estamos en los territorios vemos cómo los animales son desplazados y literalmente son asesinados, porque hemos visto cuando le pasan las retroexcavadoras y mueren miles y miles de animales. Entonces, esta pregunta va en cómo en esa política pública podemos incluir, ¿cierto?, de manera equilibrada, que si los animales, por supuesto, por temas de construcción, cómo de manera equilibrada y justa los animales entonces son o reubicados o, como tú lo dices, podemos convivir en armonía con estas especies naturales cuando obviamente pues estamos priorizando la vivienda para los humanos, pero destruimos el ecosistema que se habita alrededor. Gracias. Entonces, el desarrollo tiene que estar alrededor del agua, y cuando tú proteges el agua, proteges todo lo que está alrededor de ella, que es la vida. Entonces, creo que hay una dificultad enorme entre la articulación entre las distintas autoridades ambientales. Todos tienen un concepto distinto, y eso lo que ha hecho es que cada quien haga lo que quiera, porque entonces tú, el distrital te da un concepto, la CBC te da otro concepto, y el ministerio te da otro, y al final, en ese río revuelto, pues hacen lo que quieran. Yo creo que la regulación debe ser mucho más expedita, también que tenga más fiscalización de los ciudadanos para lograr que eso no afecte al hábitat. Entonces, por eso es lo que proponemos. La ley, nadie habla de la ley 388, es un tema muy técnico, ¿sí? Pero nadie le ha querido meter el diente a eso. Yo creo que hay una discusión alrededor de la vivienda, pero también de esos elementos que permiten que la vivienda sea, digamos, que las ciudades se desarrollen de manera integral, protegiendo pues lo que hay. Antes de nosotros estaban ellos. Entonces, ¿cómo se incorporan o cómo nos incorporamos para que eso no sea afectado en la menor proporción posible, ¿sí? O que sea mitigado de alguna forma? Entonces, ahí hay que hacer unas discusiones enormes alrededor de eso, de la ley 388, para que cuando salgan de aquí la investiguen, porque es una ley, si bien tiene un espíritu, digamos, loable, al final materializarla ha sido muy difícil, ¿sí? Y ya, digamos, eso es del 96, 98, si no me acuerdo, si no estoy mal, y ya han pasado cerca de 30 años y eso ya tiene que de alguna forma adecuarse. Planear las ciudades, como dice el Plan de Ordenamiento Territorial, a 12 años es un término, es un periodo de tiempo muy corto. La ciudad se tiene que planear hace mucho más años, y eso permite que pues no cada gobernante construya la ciudad que él quiere, sino la que se ha planeado con mucho esfuerzo, que ya está en el marco de una concertación ciudadana, una concertación ambiental y una concertación de todos los aspectos que hacen que la vida en la ciudad sea pues agradable, que se proteja el medio ambiente y que eso ya construye una carta de navegación para todos hacia adelante. Yo creo que ya hay una discusión que hay que dar enorme alrededor de eso, y yo nunca he escuchado en el Congreso, ni siquiera cuando estoy en el Ministerio, que se pusiera en la mesa esa ley para ser debatida. Muchas gracias. Por acá. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de vivienda digna, yo quería hacer una pregunta. Resulta que acontece que en este barrio, el barrio del Ingenio, la comunidad se ha visto bastante afectada pues, por el tema del incremento de la valor catastral, que es consecuente al incremento del impuesto predial. Entonces, inquietudes con respecto a este tema, de pronto, ¿qué propuestas o qué planes hay pues precisamente para tratar de mitigar estas afectaciones a las personas de esta comunidad? Pues digamos que las personas en el barrio, muchos adultos mayores, ven la dificultad de pagar este impuesto predial. Muchos y muchas han buscado la manera de hacerlo, y por ejemplo las viviendas en el barrio han ido transformándose precisamente porque ya las personas no pueden pagar el impuesto. Entonces es precisamente una afectación que se genera no solamente pues digamos a la comunidad sino de aquí, sino que es prácticamente a otras comunidades de la ciudad. Quisiera saber de pronto qué propuestas hay o qué planes podrían llevarse a cabo para precisamente aliviar esos costos, o qué cosas se podrían hacer para mitigar esas afectaciones. Gracias.
Pregunta. Difícil. Yo que fui alcalde. Digamos, esa ley cambió en el 2021 en el gobierno de Duque y estableció unos parámetros para hacer las actualizaciones catastrales que se deben de hacer mínimo cada 5 años. ¿Qué les digo? Eso es un chicharrón enorme. Porque al final los elementos de planificación de este país son las bases de datos y las fuentes de información no son precisas. Entonces, a veces hay muchos errores alrededor cuando se hacen actualizaciones catastrales o no se tienen las variables suficientes para hacerlo. Nuestro país apenas está avanzando con relación a eso. Entonces, había que de alguna forma poner algunos elementos y algunos topes más bajos. La ley establece que tú puedes cobrar el impuesto predial hasta el 60% del valor comercial. Si la casa cuesta 1.000 millones, tú puedes cobrar hasta 60, hasta 600 millones. ¿Sí? Y habría que revisar qué elementos objetivos y subjetivos se podrían revisar o qué variables para determinar el valor de los avalúos. Es un tema muy técnico, es un tema bastante complejo, bastante sensible alrededor también de que la gente paga el predial y no ve un reflejo de eso en las mejoras condiciones del barrio. Si la gente ve que eso mejora, pues yo creo que es más fácil que la gente haga el esfuerzo por pagar. Pero si no pasa eso, es difícil. Allí hay que hacer una discusión alrededor de eso. Nuestro país está en pañales alrededor del catastro multipropósito que está en los acuerdos de la paz, que es una obligación del Estado cumplir y es lograr empezar a generar una mayor equidad con relación al cobro, que no solamente se cobra la tierra, sino los valores alrededor de, digamos, muchas variables que están alrededor de la tenencia de una propiedad, pero sí es un factor pues complicado que hay que discutir y que pues a mí me tocó enfrentar. Yo hice una actualización del 4% del municipio, especialmente en los sectores donde más ha habido valorizaciones, viviendas que eran rurales y ya son condominios de casas millonarias y que estaban pagando un impuesto muy bajo. Entonces, Cali lo que sí ha tenido es una cultura de actualización catastral. O sea, Cali lo actualizan cada año actualizan una porción de la ciudad y habría que revisar cuáles son cuáles son las variables que han tomado para lograr hacer eso. En Cali tampoco se ha cobrado, creo que valorizaciones, pocas se han ejecutado alrededor de horas estratégicas que se hayan ejecutado. Entonces, pues es una discusión que hay que dar, no es fácil, te lo digo yo, a mí que me tocó tomar esa decisión con relación a hacer avalúos, actualizaciones catastrales. Lo que sí hice es en las poblaciones donde históricamente se ha desarrollado y aparece como si fueran lotes y son casas, pero pues Cali sí tiene una cultura distinta, tendría que pues estudiar un poco más alrededor de qué pasó en Cali y cómo se podría de alguna forma corregir, no solamente para Cali, sino para el país. Por acá. Ay, si nos puede acompañar de este lado para que no haya reverberancia del sonido, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues es un placer para mí estar aquí. Estoy invitada por mi amiga Claudia. Definitivamente el POT de Cali se quedó corto. Y una muestra es que si llueve en Cali, todos salimos corriendo para la casa. Se forma la congestión, los caños se desbordan. Bueno, tenemos un problema realmente de infraestructura muy complicado. Empezaría por allí. Lo otro es decir que definitivamente después de pandemia los precios de vivienda cambiaron completamente. Caso específico, y lo conozco, es un proyecto que hay sobre la 50 Tribeca. Esos apartamentos, antes en pandemia, definitivamente cuando empezó la pandemia valían 127 millones de pesos y ahora están en 275 millones. Y el espacio completamente cambió. Más pequeños. Cuando usted hablaba, doctor, definitivamente que tenemos que crecer hacia arriba en propiedad horizontal, pero tenemos una ley 675 del 2001 que no tiene cobertura total a todo lo que tiene que caber en los reglamentos internos de la propiedad horizontal como tal. Y es una ley muy vieja. ¿Qué hacer en ese caso? Porque definitivamente tenemos un problema coyuntural allí con el medio ambiente, con las mascotas, con la seguridad, con la parte de la comunidad. Y no solo eso, sino que se están alquilando los apartamentos con diferentes plataformas para... Exactamente. Rentas cortas. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, muchas preguntas, pero voy a tratar de responderlas todas. La primera, hay que regular las rentas cortas, vamos, porque eso lo que ha hecho es la vivienda para generar una rentabilidad y no para que la gente pueda vivir. Y esto está generando un problema no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. En Nueva York comprar una vivienda es imposible. Entonces, ¿qué le tocó hacer a la alcaldía de Nueva York? Construir viviendas para ellos venderlas. Si ustedes revisan, eso está pasando en los países más desarrollados, porque la vivienda, los apartamentos se convirtieron en rentas cortas. Es una forma, y también es una competencia del turismo. Lo otro, alrededor de los precios de la vivienda, lo que hablábamos un poco alrededor del salario mínimo, no es un buen indicador, ¿sí? Porque eso lo que ha hecho es inflar un poco la vivienda. Hay materiales que han bajado de precio y otros que han subido. Si bien la vivienda es intensiva en mano de obra, esa mano de obra es muy especializada y muy eficiente. Digamos que el mayor costo de la vivienda no está en la mano de obra, está en otros materiales. Por ejemplo, ¿qué afectó la vivienda en la pandemia y después de la pandemia? Pues el acero. Ucrania era uno de los mayores exportadores de acero y eso lo que hizo fue que los precios del acero subieran. Y el acero es es un elemento muy importante en la construcción. Entonces, eso hizo que subiera un poco el precio de las viviendas. Entonces, por eso el Estado, de alguna forma, ese tipo de vivienda es una vivienda prioritaria, social, ¿cierto? Esa era la vivienda de interés social. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar los subsidios, controlar los precios y controlar un poco lo que tú decías. Hay algo que no se ha trabajado en este país y es alrededor de, por ejemplo, el defensor del comprador inmobiliario. ¿Ustedes quién cree que regula eso? O sea, cuando usted tiene una queja de una vivienda, ¿dónde la pone? ¿Usted en qué? Defensor del consumidor. O sea, usted va a la superintendencia, va a la Secretaría de Vivienda, va a planeación, a un poco de cosas y usted al final no sabe a dónde ir. Y cuando va, y efectivamente usted lo radica en la superintendencia, pero en la superintendencia no solamente radican lo de la vivienda, radican lo de la licuadora, lo del teléfono, lo del televisor, o sea, los 10.000 vainas. Entonces usted, una vivienda que podríamos tener en el país, reclamos, póngale un número de 100.000 por poner un número, pero ¿cuántas quejas hay de lavadoras, licuadoras? N, de servicios, que el teléfono me lo cortaron, que... Entonces, digamos, está ahí en un mundo que al final son una cosa muy chiquita. Y la vivienda afecta el patrimonio. O sea, usted en una licuadora, digamos, es más fácil que usted pueda al otro día, pues no se descapitalizó, no perdió su patrimonio. En cambio, con una vivienda hay gente que perdió el patrimonio, los ahorros, y cuando le entregan la casa tiene problemas. Entonces, ahí lo que hay que crear, hay un hueco en la legislatura, en la legislación, lo que hay que hacer es lograr tener una oficina alrededor del defensor inmobiliario. Un poco como eso con relación a lo que tú dices, usted compra allí en ese proyecto. Entonces, un poco es regular el precio, pero el precio se regula entendiendo las dinámicas del mercado, que no solamente el salario mínimo, sino que son otros indicadores y otros factores que hacen del precio de la vivienda. Sí. Por acá teníamos otra pregunta. Yo rápido, yo le hago una pregunta rápida. Que es del internet. Rebeca pregunta, quisiera saber cómo funciona la medición de necesidades en redes, infraestructura, espacio público urbano que se requieren para atender el déficit de vivienda, porque parecen procesos independientes. ¿Cómo ves el riesgo de gentrificación en Cali y los municipios del Valle y qué medidas se pueden empezar a tomar? Gracias. Dios, la gentrificación es un problema serio, no solamente en Cali, sino en todo el país. Cartagena, San Antonio, y en toda parte. Y es un poco un problema que hay que trabajar desde incentivos para los propietarios, los actuales, digamos, los propietarios históricos, para que no siga pasando ese tipo de cosas y se están convirtiendo más en barrios residenciales que en lugares donde se preserve el patrimonio y la realidad y la riqueza. No solamente es la propiedad, es la gente, al final que habita el territorio que le da un toque distinto a las ciudades y eso no se puede perder. Entonces, y la construcción de comunidad, eso hay que protegerlo, un poco alrededor de eso. Lo otro en ese país, como les decía, para hacer una cosa, todo el mundo va en direcciones opuestas y eso parte del ordenamiento territorial, de reglas claras. Hacer un plan de ordenamiento territorial y usted tiene que hacer una lista de chequeo de 10.000 cosas
que cada estudio cuesta un furgo de plata. Y al final, pues eso no lo cumplen, pero no, cuando lo haces, como no hay un concepto claro de la autoridad ambiental, pues él dice que no, que ese no está bien, que hay que hacer otro, porque la visión del técnico es distinta. Entonces creo que hay que poner ahí alrededor del desarrollo de la ciudad reglas de juego claras, que no haya esa dualidad de conceptos. ¿Alguien ha sacado una licencia o ha pedido un concepto a alguna entidad ambiental? ¿No? Entonces, hay veces dan un concepto, en el DACMA te dan uno, en el ACDC otro, y pasa al ministerio y te dan otro. Y entonces al final usted queda, ¿qué hago? ¿Sí? Y al final la gente hace lo que quiere, porque al final, pues tú no tienes unas reglas de juego claras. Entonces, ahí hay que discutir alrededor de la ley 388, que es el plan de ordenamiento territorial, también de la ley de servicios públicos, cómo se amplían los servicios públicos para que la gente pueda tener una mejor calidad, y también, es decir, en la medida que, que la ciudad se expanda sin control, es imposible, o sea, es imposible llevar todos los servicios allá, ¿sí? Porque al final no nos estamos pensando una ciudad por porción, digamos, una ciudad donde, o sea, si alguien vive en la zona más lejana de Cali y tiene que ir a la alcaldía a hacer una diligencia, pues eso hace pues que la vida sea mucho. Todo el mundo quiere ir al centro. O un problema que hizo Cali desarrollando las universidades y los colegios todos en el sur. O sea, ¿cómo nos pensamos la ciudad de esa forma? O sea, toda la educación en un sector. Entonces, todo el mundo quiere entrar a Cali, todo el mundo quiere salir a Cali al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, ahí es donde hay que poner a todos los actores a pensar. Ya eso resolverlo va a ser difícil, pero lo que no podemos hacer es profundizar el problema. Hay que construir otras alternativas de desarrollo para que la ciudad no se siga embotellando y no sigamos teniendo los problemas que tenemos hoy. Gracias. ¿Por acá? Ah, perdón. Buenas noches, mi nombre es Luz Estela. Mi pregunta va encaminada a los subsidios que existan o que existieron en el pasado para el arrendamiento. Represento departamentos de talento humano donde encontramos que el gran problema es que las personas no son capaces de hacer las dos cosas al tiempo, estar pagando arriendo y estar haciendo unos ahorros a esperar a que le entreguen su vivienda. ¿Qué existe en la actualidad para resolver esa problemática? Gracias por su pregunta. Eso es lo que tenemos que corregir. O sea, la gente no puede pagar el arriendo y una cuota inicial. Las cuotas que paga mes a mes. O paga arriendo o come. Es imposible. Es imposible. Y eso hay que entenderlo. Y por eso el Estado lo que tiene que hacer es garantizar, dependiendo de la capacidad de ingresos de la familia, es si el subsidio es de la cuota inicial, es decir, el 30%, listo, le damos el 30%. Porque además las casas en Colombia les entregan no habitables. A usted le entregan un cajón, sin baños, sin piso, ¿sí? Entonces, digamos, usted tiene que hacer el esfuerzo después de ponerla habitable. Y eso es bastante plata. Entonces, lo que tenemos que entender es, por eso les decía, no es el número de viviendas. Tal vez podemos construir menos viviendas, pero vamos a entregarle a la gente una vivienda digna, donde la gente pueda vivir mejor. Nos vamos a demorar un poco más, pero no vamos a construir, a masificar a masificar un modelo de vivienda que al final no ha logrado resolver el problema. Entonces es mejor pensarse desde la familia cómo acompañamos. Entonces, si alguien necesita el cierre financiero para poderla comprar, pues lo acompañamos. Si otro no necesita el cierre completo, pues eso depende un poco de la necesidad de cada familia. ¿Hay que poner controles? Sí. ¿Es más complicado? Sí, pero la realidad de los colombianos todas es distinta. Y las ciudades también es diferente. Es muy diferente la vivienda del Valle del Cauca a la de Antioquia. Sí, la gente vive en condiciones distintas. En Antioquia están acostumbrados a vivir en pisos altos. Y acá, pues tenemos que empezar a construir una cultura alrededor de eso, porque si no, no va a haber cama ni casa para tanta gente, porque no, el territorio no lo da. Sí, tenemos cultivos de caña, pero no podemos pensar que los cultivos de caña es mejor que tengan casas. No, tienen que tener otro tipo de cultivo, otro tipo de desarrollo. No solamente pensarnos para la caña, ni para la vivienda solamente, sino en otro modelo de vivienda. Pero hoy en día existen... Hoy no existen subsidios, entonces nuestra tarea es lograr una política pública donde la gente pueda acceder a subsidios permanentes, no que sea un programa. En mi casa ya la dificultad era que era un programa de gobierno,
¿Dónde inició? En el gobierno Santos. Se fortaleció en el gobierno Duque. Y acá estuvo vigente hasta como el 2024. Y estuvo vigente hasta el 2024 porque ya habían unas preasignaciones que se tenían que respetar y cumplir. Entonces, un poco eso. Después desaparece y ahí es donde muchas personas pierden sus ahorros, porque las constructoras, ellos hacen créditos constructores. Entonces, ellos apalancan la construcción no con capital de ellos, sino con un crédito. Y ese crédito está apalancado en su mayoría estaba apalancado con el subsidio que daba el gobierno. Entonces, cuando eso se va, pues muchas constructoras se quebraron y muchos colombianos perdieron sus ahorros. Entonces, hay varias cosas por hacer. Primero, que tengan subsidios, pero luego también toca eliminar esas cláusulas leoninas. O sea, no puede ser que los ciudadanos sean los que siempre pierden. Tiene alguien que responder, ¿sí? Porque si no, pues la frustración. La gente tiene un sueño de tener vivienda. Y cuando hace todo el esfuerzo, resulta que no se pudo y perdió la plata. Es decir, tiene una doble frustración de no cumplir el sueño, pero perdió los ahorros que con mucho esfuerzo hizo. Y el Estado tiene una responsabilidad enorme alrededor de eso, de regular, de poner reglas de juego claras y destinar los recursos para que la gente pueda tener vivienda. En este país, sin subsidios, es muy difícil tener vivienda. Es imposible, porque la gente o come, o paga el arriendo, o recoge la cuota inicial. No hay otra alternativa. Sí, esa es la realidad. Por acá, Servio. Bueno, muy buenas noches. Yo vengo desde Jumbo, ¿no? Sí. Les cuento, yo quisiera saber qué tienes proyectado, porque digamos, el departamento del Valle del Cauca creo que tiene más del 40% de que, digamos, los barrios no son totalmente legalizados, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer para legalización de predios? Que de entrada la mayoría de los municipios es el caballito de batalla en la politiquería, de que le vamos a hacer la legalización de predios y apoya a Julano y Sultano, pero no pasa nada, ¿sí? Y hay municipios que tienen el poder de ayudar con el subsidio de mejoramiento de vivienda, digamos, para los que están legalmente, que tienen todo. Lo que de pronto no tenemos la escritura pública todavía, entonces no tenemos derecho a ningún subsidio. Y fuera de eso, a los que le van a dar el subsidio, 20, 21 millones de pesos, le invierten 3 millones y el resto se desaparece. Entonces, no sé si se podrá o entregarle el material al dueño de su vivienda, haciéndole un buen seguimiento para que esos dineros no se pierdan o se queden en el camino en cuotas burocráticas por cuestiones de politiquería. Legalizar en ese país es bastante complejo, digamos, porque son muchos trámites. Para legalizar un barrio hay que hacer casi que 6 tareas. La primera, hay que hacer una caracterización de la población. Lo segundo que hay que hacer es un levantamiento topográfico. Después del levantamiento topográfico hay que hacer un esquema urbano, porque la mayoría de los barrios que se han desarrollado así no logran dejar los espacios públicos, las vías adecuadas, porque como se ha construido por la necesidad de tener vivienda, pues se convierten en barrios que al final no tienen una consolidación distinta del territorio, sino que es una necesidad habitacional inicialmente. El gobierno nacional tiene poca injerencia en eso, pero el gobierno nacional sí que puede hacer, y lo digo desde las leyes, es que ese proceso sea mucho más expedito. Entonces ya ahí le dice 3. Después de eso hay que revisar si tiene riesgo mitigable, no mitigable, si se puede legalizar. Si tiene riesgo mitigable, pues en el proceso de legalización la administración tiene que hacer esas obras para mitigar los riesgos de avalancha, de inundación, de movimiento en masa, digamos, cualquier elemento que podría generar algún tipo de riesgo, si es mitigable. Después de entender eso, tiene que ir al consejo para que le dé facultades al alcalde, para poder legalizar y formalizar esos territorios. Y se legaliza individualmente. Entonces usted hace el esquema urbano para saber cómo va a legalizar el barrio. O sea, cómo usted, antes de legalizar la porción de la vivienda, normaliza el barrio. Después viene la casa individual, ¿sí? Eso va al consejo, lo aprueban y después del consejo pues viene otro proceso que es de instrumentos públicos, de hacer todo el proceso de escrituración. Después que un barrio se normaliza y se legaliza, pues lo que viene del Estado, el gobierno nacional sí tiene un programa alrededor de eso que se llaman barrios de paz o, ¿cómo se llama? Renovación integral de barrios, que es hacer los alcantarillados si no los tienen, porque en su mayoría no tienen
no están conectados a los servicios públicos, entonces hay que hacer todo ese tipo de cosas. Después las vías, equipamiento de espacio público, etc. Digamos, es un proceso que es bastante expedito, que al final lo que usted dice es cierto. Eso es voluntad política de los mandatarios locales. El gobierno nacional lo único que puede hacer es capacitación y acompañamiento. Y lo que tiene que hacer desde el Congreso es que eso sea mucho más expedito, ¿sí? Que sea mucho más ágil y eficiente lograr de alguna forma legalizar los barrios y que no sea en las épocas de campaña, pues que pase eso. Cali tiene 198. El alcalde Eder tiene un programa de legalizar 41. Yo creo que no ha hecho el primero. No. ¿Cierto o no? ¿Por acá otra pregunta? ¿Qué más, Felipe? Buenas noches para usted, para todos. Mi experiencia va sobre todo en el tema de los asentamientos, pero quisiera centrar la pregunta más a lo que usted va a llegar a hacer. Y es que hemos hablado de un montón de temas, pero en la labor legislativa usted a lo mucho va a poder sacar 2 o tal vez 3 leyes con respecto a este tema. Y quisiera preguntarle cuáles cree usted cuáles van a ser sus caballitos de batalla, donde usted cree que está como el Pareto de esto, donde a menor esfuerzo se pueden lograr mayores logros. Y sobre todo me gustaría que nos explicara cuáles van a ser los retos políticos también de incentivos de alinear a jugadores como Camacol, como Vaso Bancaria, que están muy metidos en estos temas, para al final garantizar acceso a la vivienda. Sobre todo, ¿cómo podemos en 4 años venir a preguntarle, oiga, es que usted dijo que iba a sacar esta ley o estas 2 leyes, y cuáles son los resultados que usted espera con esas leyes? Gracias. Ya arrancó el control político. Gracias, no, es interesante porque al final es eso. Yo creo que la primera que hay que poner en discusión es la vivienda, el acceso a vivienda, ¿sí? Que el gobierno destine recursos para que la gente pueda comprar vivienda. Cuando el gobierno destine eso, aliar a los actores va a ser mucho más fácil, porque a Camacol le va a interesar y a Sobancaria también, pero no pueden ser solo ellos, tiene que ser una iniciativa pública, para que no sea la vivienda un bien mercantilizado, sino un bien social, ¿sí? Entonces el Estado tiene que construir una política pública alrededor de una ley que desarrolle el artículo 51, que establezca las 3 cosas que tiene allí. La vivienda es un derecho. El gobierno tiene que generar planes, programas y proyectos para la vivienda, pero además tiene que acercar a la gente al crédito de largo plazo. Eso lo puede hacer el Estado solo. Y digamos, tiene que ser un jugador fuerte para que los otros actores pues también tengan una función mucho más social, no solamente de ganar plata. No queremos que pierdan, obviamente, pero sí queremos que construyan mejor y que la banca privada pues haga el crédito más accesible, no menos accesible, ¿sí? Que pensemos en financiar, por ejemplo, para la clase media la vivienda al 100%, pero con subsidio de tasa de interés. Entonces, un poco, mi gran objetivo es lograr construir una política de acceso a vivienda, que el Estado destine unos recursos en el presupuesto, que no estén vigencias futuras, porque hoy lo que pasó con mi casa ya eran vigencias futuras y vigencias futuras. No, está aforado en el presupuesto. Son 2 billones al año, listo, 2 billones al año para desarrollar la vivienda. ¿Cuál vivienda? Este tipo de vivienda urbana y este tipo de vivienda rural. En su mayoría la vivienda rural lo que necesita es formalización y mejoramiento de vivienda. Construcción en sitio, la gente la puede hacer. Las juntas de acción comunales, las organizaciones de viviendas, ustedes lo saben, la comunidad se organiza y saca sus casas adelante. Que hay que darles lineamientos técnicos, los topógrafos, los ingenieros sanitarios, para que sean viviendas también, pues que no generen una afectación ni a ellos ni al medio ambiente. Entonces ahí hay una política de vivienda clara con relación a eso. De entender también la vivienda parafítica, la vivienda que se construye en la montaña, que son viviendas completamente distintas a las que construimos acá. Pero no puede ser desde cada región del país tiene una particularidad de la vivienda, los materiales inclusive. Y en eso poco se ha avanzado, ¿sí? Nos ponen normas sismoresistentes para una casa rural. Hay que mirar, porque eso lo hace imposible de construir. O sea, lo hace imposible. Y un poco eso. Entonces, primero, una ley de vivienda clara alrededor de subsidios, de un concepto mínimo de vivienda habitable, que sea habitable, porque lo que nos entregan no es habitable. O sea, la gente tiene que sacar 30 millones de pesos más para meterle a la casa. Entonces, al final es muy difícil.
es mejor que el Estado haga un esfuerzo mayor, se tiene que dar una mayor cuota inicial, un mayor subsidio, que la gente de alguna forma pues no pueda tener una vivienda digna. Y lo otro es la banca. Entonces la banca, y el primer jugador tiene que ser el Estado. El Estado tiene recursos para poderlo hacer. No puede ser que se comporte igual que el ICETEX, que al final los jóvenes se gradúan y terminan con una deuda que es casi que impagable. O sea, trabajan para pagar una carrera universitaria. Entonces, un poco, esa va a ser la prioridad. Uno, o sea, una política clara de vivienda, con financiamiento, con un concepto claro de vivienda urbana y rural, y por supuesto con acceso al crédito, especialmente para las familias que no pueden acceder a él. ¿Cuáles son? Las que son cuenta propia. El 55% de los colombianos son cuenta propia, pero tienen un ingreso y pagan un arriendo. Y entonces el crédito se tiene que adecuar a lo que paga de arriendo. No puede ser más, tiene que ir hacia abajo para poder que esta familia salga de la pobreza. Si nosotros logramos consolidar a partir de la vivienda una sociedad mucho más sana, una sociedad que genera mayor ingreso, porque la propiedad también es una fuente de ingreso. O sea, si la familia se queda desempleada, la vivienda puede aportar de alguna forma en la economía familiar. La gente construye, la gente pone un negocio, la gente hace cualquier cosa. O sea, los colombianos no quieren nada regalado, quieren una oportunidad, una opción de salir adelante. Esa es la primera. Y lo otro, creo que hay una discusión alrededor de discutir el concepto de vivienda. No es fácil, no va a ser fácil. Pero si logramos inicialmente tener un incentivo con relación a que se destinen unos recursos para construir vivienda, va a ser más fácil. Y lo otro está alrededor del ordenamiento territorial. Creo que aquí esa discusión va a ser una discusión muy fuerte, que va a tener muchas presiones de los actores hegemónicos que tú has nombrado, que prefieren planes de ordenamiento que no se actualicen para poderlos maniquear mejor. Entonces ahí hay que dar unas discusiones alrededor de eso. Eso en términos de la vivienda. En términos de otros temas, yo quisiera que este país dejara de ser tan mojigato, y es lograr construir una política de lobby. O sea, aquí todo el mundo hace lobby, pero es un lobby que nadie conoce. Y si lo conocemos, ahí vamos a empezar también a reducir la corrupción. Cómo se financian las campañas, con quién se reúnen los políticos, digamos, y eso en la medida que sea más transparente va a haber menos factores de corrupción. Entonces, un poco alrededor de eso, una reforma política alrededor de la financiación de campañas, alrededor de los funcionarios públicos deberían de hacer política. Es un absurdo, lo hacen hoy, escondidos, pues que lo hagan de frente. O sea, no, es que a los políticos no le pueden castrar la posibilidad de hacer política. Es absurdo que este país siga siendo tan mojigato. Entonces, un poco esas reformas alrededor de eso, alrededor de la vivienda, lo que te conté, y la protección del agua. De pronto, como para... Un par de preguntas adicionales por acá. La mamá, por supuesto. Andrés, de pronto en el tema, a mí me llamó mucho la atención algo que dijiste y que me gustaría que quedara en ese compromiso que el compañero te acaba de identificar, sí. Y es el tema de la bolsa de subsidios que se está que no se está ejecutando porque lo están haciendo a través de las cajas de compensación. Entonces, de pronto, para que redondees en ese compromiso que vas a lograr, que no nos encasillemos a que los subsidios van a ser a través solamente de las cajas, porque entonces vamos a seguir en lo mismo. Sí, sí. Van a haber ciudades que van a tener mucho más acceso al subsidio y otras que no, porque pues no todos aquí somos empleados, ¿sí? Entonces era como ese puntico que quería, porque me pareció súper interesante esa propuesta tuya. Gracias, también. Muchas gracias. Un par de opiniones adicionales. Se responde rápido. O sea, lo que tenemos que garantizar es que en el presupuesto de la nación esté un rubro para los subsidios. Hoy no existe, hoy es a través de demanda y de vigencias futuras, hasta donde hubo. Hoy hay unos pocos, pero ya si usted está cerca no hay. Entonces es garantizar que en el presupuesto de la nación diga subsidios de vivienda, tanto, si es 1 billón, medio billón, 2 billones, pero que se destine algo. 2 billones de pesos, el presupuesto de la nación son 550 billones. Eso representa menos del 0.05%, 3%. ¿Cuánto representa eso? Bueno, es muy poco. Eso es un pelo, digamos, eso es un cabello con relación a lo que el Estado invierte en vivienda,
pero eso tiene un efecto multiplicador en el bienestar que después se ve en la economía. Bueno, esto está buenísimo este conversatorio, pero debemos ir cerrando. Una última opinión por aquí. La Ilesa. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Claudia Hernández, para los que no me conocen. Bueno, una pregunta, Felipe, que me tiene preocupada porque veo que ahorita las ciudades están creciendo y de forma vertical, o sea, conjuntos residenciales. A mí me preocupa porque resulta que allí hay unas políticas, pero no son políticas públicas para favorecer a la clase media. Me parece que son más unas políticas para el mercado, porque a nosotros nos metemos en estos conjuntos residenciales por el tema de la seguridad, por querer vivir mejor, pero como hablaba la compañera ya, de que tenemos una ley 675 que es del 2001 con muchos vacíos, nadie le pone atención, nadie quiere actualizar esa ley y la verdad que vivir en un conjunto residencial es muy costoso porque nosotros por lo menos tenemos un presupuesto de 500 millones al año donde la mitad del presupuesto se lo lleva a vigilancia, seguridad, ascensores. Querer vivir mejor es muy costoso, entonces nos está empobreciendo más a la clase media. ¿Qué podemos hacer? Se vende un apartamento y con lo que vendes ya no puedes comprar otro en el mismo sector. Tienes que ir a buscar en otro barrio y bueno, a enfrentar la inseguridad. ¿Qué podemos hacer allí? Gracias. La ley de propiedad, tú me la habías dicho y no te había dado la respuesta. 675, 2001. Bueno, no, digamos, eso es parte de la falsa seguridad que nos han vendido de vender en condominios, y muchos vivimos en condominios, y hoy con el salario mínimo, pues eso se volvió más complicado. Pues entonces habría que revisar, digamos, en torno a eso qué se puede hacer. Hay que actualizarla, juntarnos con gente que sepa de eso, digamos. Lo único y las alcaldías tienen algún componente a partir de las secretarías de gobierno, que hay que actualizar los administradores o los representantes legales, tienen ahí unas funciones muy precarias. Entonces habría que revisar a fondo con ustedes que saben de ese tema para ver qué podríamos plantear, cómo mejorarlo, cómo hacerlo que sean más eficientes y que pues al final pues no pase lo que tú dices. Digamos, me llevo esa tarea para investigar un poco más sobre esa ley. Felipe Ramírez, del Partido Verde 101 a la Cámara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a todos y todas. Tenemos dos detallitos que regalarte. Primero, por acá tenemos este bellísimo camibuso de Coalición Ciudadana. Otro integrante, ¿verdad? Bienvenido a la Coalición Ciudadana. Un aplauso, por favor. Gracias. Y tenemos también un regalito que se llama El Estado de Bienestar Social en la Edad de la Razón, de Celia Leza Kerstenaski, para que lo leas con mucho cariño del equipo. Después de la campaña. Por supuesto, ahora vamos a ganar. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en la transmisión en vivo. Bienvenidos siempre a Oromo Café Librería en el barrio El Ingenio. Gracias a Óscar Moreno y a todo su equipo por recibirnos. Excelente espacio. A Coalición Ciudadana por la logística y el acompañamiento. Gracias y feliz tarde para todos. No, muchas gracias. Muchas gracias. No. Mira.